finalizando esta etapa de las teorías. Hoy cerramos con la teoría de la evolución, pero antes de todo vamos a orar. ¿Qué le parece, don Alejandro? Si oramos para que Dios sea quien guíe todo, ¿verdad? Y que sea de gran bendición nuestra clase. Vamos a orar con mi esposo. Bien, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él quien abra nuestro entendimiento, porque como siempre todos los maestros han dicho, no solo ustedes aprenden, nosotros aprendemos un montón también con dar esta lección. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de aprender. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Él quien lo tome y que su palabra haga exactamente lo que Él quiera en nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos estar aquí delante de tu presencia, con el propósito firme primero de alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, y después aprender de tu palabra, aprender de estas teorías que se han dado y que lo único que han querido o han tratado de hacer es desmentir las maravillas que tú haces. Pero sabemos y confiamos que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios creador, y en eso hemos creído y te damos gracias por permitirnos el creer en esto, y te pedimos fuerzas para poder defenderlo a capa y espada, porque tu palabra nos manda a eso, a que defendamos tu causa, oh Dios mío. Gracias y ayúdanos una vez más, y que si hace falta alguien por venir, pues que apresure sus pasos, y si no, que los que están en las casas también puedan conectarse y que todos podamos aprender de esta lección. Gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, para seguir vamos a recibir la última tarea que teníamos, que era aprendernos Proverbios 30, 5 y 6, que es uno de nuestros versículos lema. Pero entonces aquí tenemos a Gumer, excelente. Excelente, excelente, Gumer ha terminado muy bien, lo felicito. Bien, ahora uno de la casa y después seguimos con otro de acá. ¿Quiénes tenemos en las casas? Que se lo hayan aprendido en estos días. No está doña María. Bien, Doña Ana. para doña Pris y doña Pame, les vamos a dar una oportunidad para el próximo domingo para que lo podamos aprender, ¿verdad? Es Proverbios 30, 5 y 6. Proverbios 30, 5 y 6. Y acá, doña Sam. Acá algo otro que lo tenga. Ok, muchas gracias, doña Pri. Muy bien, doña San, excelente. Excelente. Se nos fue el alumno que siempre se aprende el versículo. ¿Qué problema? Sí. Joel. Dice, Proverbios 30, 5 y 6. Toda la palabra de Dios es limpia. En él encontramos. Ahora palabra es limpia. Mañana la palabra no reprende. Muy bien, excelente, Joel. Ya tienen sus premios asegurados, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir. La última teoría que vamos a ver hoy es la teoría de la evolución. Esta teoría sabemos que es una de las más mencionadas, más conocidas, pero... A ver si se aprendió el versículo. ¿Se aprendió el versículo, Paz? Bueno, vamos a darle la oportunidad. Ok.
Proverbios 30:5. Toda palabra es limpia. Toda palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia a los que en él confían. Él es escudo. Él es escudo a los que le temen. No. Ay, me tocó practicarlo más. Pero sabes, yo lo aprendo. Ya lo repaso, pero ya lo suelo hecho. Los que en él esperan. Bueno, mientras el pastor repasa su versículo, vamos a ver qué han escuchado sobre esa teoría. Esa es una teoría que siento yo que es la más mencionada, ¿verdad? La que hasta enseñan en los colegios, en universidades. Esa es la teoría más común. Ajá, la que más se enseñan entonces, a ver qué es lo que han escuchado así rapidito sobre esa teoría de la evolución. ¿Qué conocen sobre esa teoría? Que venimos evolucionando, ¿verdad? Es decir, que primero éramos como simios y entonces esos simios luego empezaron a caminar y luego ya se fueron, cada vez eran más erguidos, digamos, hasta llegar a la día de hoy. Ajá, ese tipo de nombres, ¿verdad? Que le ponen. Exactamente, todo raro, excelente, doña San. Y también tienen también son de millones de años, millones de años. Exactamente. Sí, ellos tienen como un acorde con la teoría de la brecha, que creen que es una tierra vieja. Ellos creen eso. Bueno, nosotros investigamos, ¿verdad? Toda esa semana sobre eso y dice que esta teoría se cree que fue inventada por Charles Darwin. Esos nombres raros, ¿verdad? Pero Carlos Darwin. Así se llama él, pero me gusta decirle Charlie. Charles Darwin, era un naturista de Inglaterra, pero dicen que antes de él ya esta teoría, ya otros hombres ya estaban ahí, pues hablando sobre eso, pero Charlie fue la que, bueno, la sacó a la luz, ¿verdad? Dice también que se cree que antes de él ya otros habían hablado del tema, pero fue Carlos el que la hizo resurgir. Este hombre empezó todo. Abordó, dice, un barco donde viajó por 5 años de un lugar a otro, investigando sobre plantas y aves. Y él llegó, después de todos esos viajes que hizo, a la conclusión que tanto las plantas como los animales y todo, evolucionaban, ¿verdad? Se supone que él, investigó tanto toda su vida, prácticamente toda su vida, de su juventud hasta que él murió, investigando sobre eso, sobre los animales, sobre las plantas, sobre el hombre, hasta que llegó que se supone que evolucionamos, tanto las plantas como los animales, y esto negando así la creación del universo, ¿verdad? Se supone que antes de él, todo el mundo creía, ¿verdad?, que Dios creó todo, pero ya él cuando sacó todo eso, ya empezó la duda de que todo evolucionaba. Bien. Ellos eran o él era de la creencia de que las plantas y las aves evolucionaban. No tanto él, sino los demás que en otras palabras, digamos, lo apadrinaban, le ayudaban en las investigaciones, pero ya ellos ya desde mucho más antes ya trataban este tema. Entonces ellos creían que las plantas y las aves evolucionaban hasta cambiarse de una especie a otra. Nosotros podemos conocer de que aquí en Costa Rica tenemos diversidad de aves, diversidad de plantas, pero que de estas mismas aves y estas mismas plantas hay en otros lados. Podríamos hablar en Europa, en África, hay de las mismas aves, pero que tienen diferentes rasgos, diferentes características. Pero eso no quiere decir que evolucionaron de una especie a otra, sino que sencillamente cambian de característica. ¿Para qué? Algo estábamos hablando en las lecciones pasadas, de que son características para adaptarse al lugar donde están viviendo, donde el hábitat donde ellos están. Entonces, porque podemos pensar que en África hay mucho más depredadores para las aves, mucho más depredadores para las plantas.
entonces ellas desarrollan esas características para protección, para cuidarse. En los días que estábamos en la reunión de matrimonio, fue, si no me equivoco, pastor, que dijeron que había un chiquito que quería, le gustaba agarrar las plantas y todo y maltratarlas. Entonces, un día la mamá o alguien llevó un cactus. ¿Y qué pasa con los cactus? Ellas tienen espina, ¿para qué? Para lo mismo, para defenderse de los depredadores. Entonces, el niño siempre le están diciendo, no toque, no toque. Ese día no lo vieron y tocó. ¿Y qué pasó? Se espinó todo. Entonces, ahí aprendió que no debía de tocar, ¿verdad? Entonces, no es que la planta o la ave cambie de especie, simple y sencillamente desarrollan características, rasgos, ¿para qué? Para su sobrevivencia en el hábitat donde ellos estén. También ellos son de la creencia, no solamente como decía doña Samantha, que venimos del simio, que primero simio, bueno, primero no era simio, primero era un monito chiquito, después fue creciendo y ya no caminaba en 4 paticas, sino que ya se caminaba en 2 paticas y caminaba encorvado, después se fue enderezando hasta como lo que dijo el pastor, que llegó a ser el hombre. Es la creencia que ellos tienen, pero no viene desde ahí, sino que ellos son la creencia. Dice que comienza desde las algas marinas. Dice que un pez salió nos están enseñando en la clase que estábamos teniendo de Génesis, que un pez salió y que después ese pez se hizo ave y que después se hizo dragón, un sinnúmero de cosas que pasaron y después se hizo un monito y después del monito llegamos hasta nosotros. Eso es la creencia que ellos tienen. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Esto es ¿para qué? Para desmentir o denegar o no aceptar la creación divina de Dios, para no poder entender, sobre todo para confundir a las personas que creemos en esto. Porque ¿qué sucede? Como decía mi esposa, en las escuelas, la primera vez que yo escuché algo sobre este tema fue en la escuela. Imagínense cuánto tiempo, hace mucho tiempo. Escuché esto en la escuela. ¿Por qué creen que lo comienzan a dar en las escuelas? Bueno, en aquel entonces, desde los primeros grados comenzaban con este tema. ¿Por qué creen ustedes que lo hacían desde la escuela, de los primeros grados? Para adoctrinar, ¿para qué? Porque ustedes saben que los niños a esa edad todo creen, ¿verdad? Otros decían, usted le dice a un niño, tírese que aquí yo lo agarro, aunque usted no lo vaya a agarrar, él se tira, porque él cree todo. Entonces ellos comienzan a usar esa táctica desde la niñez. ¿Para qué? Para que ellos conforme vayan creciendo, vayan creyendo y que aún no creyendo en eso y que también, a más allá de creer, que también defiendan esta teoría, porque la van a defender a capa y espada, porque es lo que les están enseñando. Por eso es que ellos lo hacen desde esa temprana edad. Entonces, ¿qué sucede? Ellos creen en todas estas cosas, de que salió el pez, esto y el otro. Entonces, ellos están desmintiendo lo que la Biblia nos dice a nosotros. ¿Qué nos dice la Biblia? Que en la primera teoría vimos que el Señor creó el universo y creó todo ¿en cuánto? En 6 días y el 7º descansó. Ahora, teníamos la tarea de aprender en orden lo que iba haciendo, lo que iba creando en cada día. Lo retenemos todavía. Así mencionado por encimita. El primer día hizo la luz. El primer día hizo la luz. El primer día hizo la luz, separó la luz de las tinieblas. Así fue, ¿verdad? Ajá. Bien, ¿y el segundo día? Sí. El segundo día, la expansión, o sea, los cielos. La expansión. Y las aguas. La expansión de los cielos, de la agua, ¿verdad? ¿Y el tercer día? Sí. El tercer día dijo que crezca hierba verde hoy en el campo, me parece que fue esa. No. Dice que separó la tierra, la parte sí, seca de las aguas, ¿verdad? La parte seca de las aguas, separó. Lo llamó tierra
Ajá, el cuarto día A dijo las que, aguas mares. ajá, y el cuarto día dijo que produjeran las aguas o los mares, seres vivientes, ¿verdad? Igual en la tierra. Y entonces, de esa que dijo que produjeran la tierra o que se crearan en la tierra animales, monstruos y todos los animales, entonces, ¿qué dice? Que ahí se creó, ¿qué? Se crearon los monstruos, los animales, todos los animales. Entonces estamos diciendo, o nosotros entendemos que ahí se creó ¿a quién? Al mono. ¿Verdad? A nosotros creemos fielmente de que en esta creación, ese día, se creó al mono y se crearon todos los animales. Y después, ¿qué fue lo último que creó en esa creación? Al hombre. Pero ¿cuál fue la? Al hombre. Ajá, esa es la frase. Dice que se reunieron y dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, si nosotros creemos esa teoría de la evolución, estamos afirmando de que Dios es mono. ¿O me equivoco? Sí. Porque él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, a imagen de Dios lo creó. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer que descendamos, que hemos evolucionado y que descendemos del mono? A ver, alguien que me explique eso, porque la verdad que yo no entiendo eso, porque la Biblia a mí me dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No podemos creer que haya creado un mono, ¿verdad? De hecho, la primera criatura que él crió fue a quién? A su hijo Jesucristo, ¿verdad? La creación del Padre. No. Bueno, en esos 6 días dice que él creó todo esto. Y también creemos que en esos 6 días también creó en ese lapso. Estábamos hablando en los días, en las lecciones anteriores, de que de Génesis 1 a Génesis 1:31, ahí creó también a los ángeles y todo. Entonces, pero enfoquémonos nosotros esta tarde en que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. En Génesis 1:26, ¿qué nos dice? Alguien que nos lea Génesis 1:26. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay una palabra clave ahí en ese versículo. ¿Cuál es? Señoría. Más adelante dice. Para que el hombre, porque el hombre iba a señorear en todos los animales. Esto quiere decir que iba a señorear sobre el mono también, ¿verdad? Que iba a señorear sobre el mono también. Entonces no es posible que nosotros descendamos del mono, porque nosotros teníamos que señorear sobre el mono, sobre todo aquello creado. Eso es lo que Dios nos está diciendo en su palabra, y eso es lo que nosotros debemos de creer, y debemos de ¿qué? Como dije en el principio orando, debemos de luchar porque esta verdad llegue a todas las personas que creen lo contrario de esto. Ahora que estamos con la palabra encausados, ¿verdad? Que esta causa de este versículo la defendamos a capa y espada para que todos puedan creer esto que la Biblia nos dice. Dice para que señoree. Y ahora dice que Dios trajo todos los animales también. Génesis 2:19 nos dice, 2:19 o 14. No, 2:19. 2:19. Génesis 2:19 nos dice. Dios formó pues de la tierra toda bestia habitante, toda ave de los cielos, y las trajo para que viviese. ¿Cómo las había de llamar?
Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y todo lo que Adán llamó a los animales, ese es su nombre. Entonces, ¿quién fue el que le puso el nombre al mono? Adán. Adán, no el mono al hombre, ¿verdad? En ningún momento el mono le puso el nombre al hombre. Dice que el hombre le puso el nombre al mono. Entonces, por consiguiente, nosotros como hombres estamos llamados para señorear sobre esos animales que por todo lo que ha sucedido a través de la historia hemos perdido eso de señorear. A veces ahora nosotros le tenemos miedo a todos los animales, como decíamos al principio de las lecciones. Ahora nosotros nos corremos de los animales, nos corremos de la culebra, nos corremos de los leones y todo. Ya nos señoreamos. ¿Por qué? Porque todo esto lo hemos cambiado. Pero no quiere decir que los animales han dejado de ser animales. No quiere decir que el león ha dejado de ser león. ¿O sí? El león siempre va a ser león, el oso siempre va a ser oso y todos los animales van a ser siempre animales. Siempre. Que los puedan domesticar, que los puedan usar en circo y todo esto, pero siguen siendo animales. No hay un cambio, no hay una evolución de una especie a otra, como esta teoría nos quiere hacer creer. No existe nada de eso. Vea, ¿qué sucede? Yo he visto cosas, si a una iguana, por X o Y motivo, se le arranca la cola, no queda sin cola. Con el tiempo esta cola vuelve a salir, pero sigue siendo iguana, no cambia. Sigue siendo iguana. Los árboles pueden tener mutaciones, pero siguen siendo árboles. Un ejemplo más claro tenemos que con la metamorfosis de las mariposas. ¿Cómo comienza la mariposa? Una oruga, primero un capullo, ¿verdad? Después del capullo la oruga, el gusano, y después del gusano mariposa. ¿Pero qué? Siempre va a terminar siendo. Siempre va a terminar siendo mariposa. Entonces, lo que yo quiero que en esta tarde nos quede claro es que el mono va a seguir siendo mono y el hombre va a seguir siendo hombre hasta la venida del Hijo de Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia y yo sé que lo hemos escuchado, nos han dado prédicas sobre este tema y es sobre el águila. ¿Qué dice la Biblia referente al águila? En Salmo nos dice algo y en Isaías nos dice algo sobre el águila. Salmo 103, 5. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Isaías 40, 31 nos dice, alguien que lo tenga, Isaías 40, 31. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos unos ejemplos claros. La Biblia nos habla sobre estos ejemplos. ¿Qué sucede con el águila? Dice, según lo que estábamos investigando, dice que el águila llega a vivir 70 años. Esa es la vida del águila, 70 años. Pero, ahí tenemos un pero con esta águila, ¿verdad? Dice que el ave más longeva, o sea, el ave más vieja. Yo discreparía porque dice que en un día lo hizo a todos, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, que en un día lo hizo a todos. Entonces dice que el águila, cuando tiene 40 años, tiene un problema. Dice que el pico comienza a crecerle y comienza a encorvarse. ¿Hasta qué? Hasta que el pico le apunta el pecho. Ya ella tiene un problema. ¿Cuál sería el problema que tiene en ese caso? Ya no puede comer, ya no puede hacer muchas cosas, pero el pico está hacia adentro, hacia donde ella. Ya no está aquí para agarrar.
tiene ese problema. Dice también que las uñas se le ponen duras, se le ponen pegadas y que y ya no puede rascar y ya no puede agarrar la presa a los 40 años. Las plumas dice que se le ponen pesadas y que y ya no puede volar, ya tiene otro problema. Entonces, por eso es que la Biblia menciona que se rejuvenece como el águila. A los 40 años, el águila debe tomar una decisión. Tiene dos opciones, pero debe tomar una decisión. La número uno es, digamos, opción 1, dejarse morir. Esa es la opción 1. Y la opción 2 es pasar por un proceso doloroso en el cual va a sufrir. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice que va a tomar nuevas fuerzas como el águila. Se va a rejuvenecer como el águila. Eso es lo que dice. Entonces el águila toma la segunda opción. Entonces dice que se encumbra. ¿Hasta qué? Hasta la peña más alta, dice. Y hace que un nido en la peña más alta. Esto con el fin de que ningún depredador, que nada la moleste, porque es un proceso en el cual le va a doler mucho. Entonces dice que cuando comienza ese proceso, ella comienza a golpear el pico contra la pared de la cueva o de la peña, hasta que, ¿qué pasa? El pico se desprende. Se desprende el pico. Después tiene que esperar un tiempo para que el nuevo pico salga. Una vez que el nuevo pico salió, comienza ¿qué? Con el pico a zafarse las uñas y los talones, los callos que tiene en la parte de abajo de la pata. Entonces, una vez que ya pasó el proceso del pico, entonces se zafa la uña y comienza ¿hasta qué? Hasta que sale un talón nuevo y unas uñas nuevas. Entonces ya ella podía comer, ya ahora ya tiene agarre, ¿verdad? Para sostener la presa. Después que ya ese proceso del talón y las uñas pasan, dice que con las mismas uñas comienza a sacarse la pluma una por una. Hasta que queda totalmente desnuda, totalmente desnuda. Entonces comienza el proceso de nuevo plumaje. Eso nosotros, bueno, en las granjas hacen un sistema parecido. Dice que la gallina tiene un ciclo útil de poner huevo. Pero ¿qué pasa? Se le obliga a la gallina, se llama un proceso de replumación. Se le hace un trabajo ahí que no se le da comida por una semana, no se le da agua 2 días. ¿Para qué? Para meterla en un estado de estrés. Y ese estado de estrés hace que ella bote todas las plumas y vuelvan a salir plumas nuevas y después comienza a poner de nuevo. Se llama un proceso de replumación. Pero la pregunta es, ¿deja de ser gallina? ¿Deja de ser águila en ese proceso? No deja de ser. No puede haber un cambio de una especie a otra. No puede haber una evolución de una especie a otra como nos quieren hacer creer con esta teoría de la evolución. Entonces, el águila después de este proceso, imagínense que según lo que estábamos investigando, ese proceso del águila va a durar 150 días, o sea, 5 meses. Pero ella pasa ese proceso. ¿Por qué? Porque quiere vivir, no quiere echarse a morir, quiere vivir. Entonces ella pasa ese proceso. Ahora, con lo que les estaba diciendo, con que a los niños se les enseña desde chiquito esta teoría de que descendemos del mono para convencerlos, como decía doña Samantha, para adoctrinarlos en esto. Ahora, ¿qué sucede? A nosotros nos toca lo contrario, ¿verdad? Hacerles creer en lo que la Biblia nos dice, hacerle creer que ellos, esto lo hagan de ellos. La creación del universo, la creación de Dios en los 6 días, donde creó al hombre y lo creó para que señorease sobre el mono y sobre cualquier otra cosa que ellos quieran decir que evolucionó. Como les dije, son características, rasgos que pasan para adaptarse al entorno donde vive, pero sigue siendo el mismo animal que Dios creó. Sigue siendo eso. Escuchaba una frase hoy casualmente,
no sé si me voy a salir un poco del tema. Bueno, ya casi estamos terminando. Yo creo que ya el tiempo nos está ganando. Pero se las voy a decir para que lo tomemos en cuenta y nosotros podamos hacer lo mismo. Escuchaba hoy casualmente de que nosotros como padres debemos de dejarles señales a los niños para que ellos puedan seguir estas señales para que puedan encontrar a Dios. Una de estas señales que podemos dejarles es que ellos entiendan y puedan estudiar esto que la Biblia nos dice, para contrarrestar aquello que se les enseña en la escuela, se les enseña en la universidad y se nos enseña en el diario vivir en esta tierra. Porque hay muchas cosas que inventan. En esta ocasión estamos viendo 3 teorías, pero existen un montón más que han inventado para querer contradecir lo que Dios dice en su palabra. Entonces debemos de dejarles señales para que ellos sigan. ¿Qué pasa? Había un cuento que decían que unos niños se habían ido a una parte y que les iban regando pedacitos de pan, ¿verdad? Para que volvieran al camino, para que encontraran el camino de regreso. Lo duro que a esos niños, los pájaros se le comieron el pan. Entonces, pero nosotros debemos de preocuparnos para que nada ni nadie se le pueda comer las señales que nosotros le estamos dejando a estos niños, a nuestros hijos. Cada uno de nosotros como padres debemos de hacerlo a nuestros hijos. Y los que no tienen hijos, pues ya vayan sabiendo que cuando tengan sus hijos van a hacerlo también. Debemos de dejarle un legado. Ahora, ¿qué me llama poderosamente? Ya para cerrar, ¿qué me llama poderosamente la atención de Carlos Darwin? O Charles Darwin, como dice mi esposa. ¿A usted qué le llama poderosamente la atención? A mí me llama poderosamente la atención que él no desistió de hacer creer esta teoría. Ahora, ¿qué debemos de aprender nosotros de esto? Que no debemos de desistir a hacer creer a la humanidad lo que Dios nos dice en su bendita palabra. No debemos de desistir de luchar por la causa de Cristo ahora que estamos tocando ese tema. Como decía, debemos de luchar para que los que están ahorita puedan creer en esto y las nuevas generaciones que vienen puedan creer esto que la Biblia nos dice sobre la creación del universo, sobre la creación del mundo, sobre que Dios nos hizo y no es que hemos evolucionado, sino que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Debemos de creer siempre esto y enseñarle a los que están ahorita y a las nuevas generaciones a que crean esto. ¿Qué pasa? La Biblia nos dice que después de Josué dice que se levantó una generación que ¿qué? Que no conocía. Entonces no permitamos, como el pastor nos estaba predicando un día, que no permitamos que una generación crezca sin conocer esta verdad que nosotros tenemos. Amén. Nos toca a nosotros. Sin escatimar esfuerzos, sin escatimar recursos, debemos de dar a conocer esta verdad que Dios nos ha dejado. Así que, hermanos, estamos en el tiempo de retos y yo les reto y me reto a mí mismo a poder enseñar esto que Dios nos ha dado en su palabra. Que Él nos hizo a su imagen y semejanza, no hemos evolucionado, Dios nos hizo así. En una cosa tal vez hemos evolucionado, que antes éramos pecadores y ahora ya no, sí seguimos siendo pecadores, pero unos pecadores arrepentidos. Hemos venido a ser limpiados por la preciosa sangre de Cristo. Amén. Tal vez ese es el cambio que hemos tenido, ¿verdad? Que es un maravilloso cambio. Debemos darle gracias a Dios por ese cambio. Así que mis hermanos, espero que hayamos aprendido bastante de esto y no solo eso, sino que lo pongamos por obra y práctica para enseñarlo a las nuevas generaciones. Amén, así es. Y quedamos en deuda con los que tuvieron premio, ¿verdad? Muchas gracias por los fieles que fueron en las tareas de cada domingo. Y si Dios lo permite, el próximo domingo traemos su premio. Para los que están en casa, como doña Ana, yo se lo mando con su nieto.
Entonces, no se preocupe, mi hermana Ana. No, que pero se si puede hacer el esfuerzo para venir, sería mucho mejor. También, también. De aquí estamos desde la mañana, entonces que el Señor me les bendiga. Ha sido un placer y vamos a seguir, ¿verdad? No crean que la clase acá se terminó, no. Ahora vamos a seguir con otro tema, pero siempre teniendo en cuenta este, ¿verdad? Que el Señor me les bendiga. Ah, quedamos con la canción Lema, ¿se acuerdan? Con el himno Lema, muy bonito. Ah, y no me dijo el versículo. Creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación. Dios de la creación. Dios de la creación. Dios de la creación. Aleluya. Dios en cielo.
la educación debe mejorar y nuestra meta es implementar una educación de primer mundo en todos los aspectos, incluyendo en la tecnología. Por eso, vamos a dar teléfonos celulares y tabletas para los estudiantes. Juntos por un mejor futuro. Boomer, el candidato que necesitas. Se acerca la semana más importante para el año de la iglesia. Una semana de retos, de fe, para escuchar la voz de Dios, para tener presente y refrescar nuestras visiones. Una semana de bendición. Miércoles 10, jueves 11, viernes 12, sábado 13, domingo 14, presencial y virtualmente. Como iglesia le diremos a Dios sí, porque vale la pena por su causa. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes, qué gozo y bendición poder estar en este nuevo tiempo de culto, 5 de la tarde, y es una bendición poder buscar nuevamente el rostro de Dios, los jóvenes que tuvieron su tiempo de clase, los adultos también aquí el tiempo de clase, y aprender de la palabra de Dios, prepararnos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón, de la esperanza que hay en vosotros, dice la palabra de Dios, y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos haciendo, aquí en la clase de adultos, aprendiendo, y pensando, ¿verdad? Y todo esto de temas de creacionismo. Ahora, mientras don Alejandro hablaba, ¿verdad? Junto con doña Beatriz, a mí se me viene a la mente, yo no sé por qué en mi época de colegio era así, ¿verdad? Pero la felicidad de uno era debatir con los profesores, ¿verdad? Nunca he sido polémico, pero me gustaba debatir con ellos. Entonces, una vez, ¿verdad? Le dije a una profesora que me saludara al abuelito que era un mono, ¿verdad? Y me echaron de la clase y uy, no, tuve que pedir perdón luego. Y otra vez, ya en otro año, ¿verdad? Hablaron otra vez sobre el mismo tema y entonces le pregunté, profe, una pregunta. Y entonces me dice, sí, ¿qué pasó? Y entonces le dije, ¿y por qué unos se quedaron monos? Y se quedan. Ya, ¿cómo se llama esto? La reproducción selectiva, ¿verdad? No, no, ese asunto, ¿verdad? Que hay, sí, solo los más fuertes y también la parte de selectiva, ¿verdad? Algunos que han sido seleccionados, pues, son los que mutan. Y entonces, la réplica, uno dice, ¿y entonces por qué vamos en proceso de decadencia? Porque hay más enfermedades. Bueno, eso pasa cuando uno le gusta debatir, ¿verdad? Y ser así. Pero es una bendición poder aprender de la palabra de Dios y ver también lo que dicen para prepararnos y para saber realmente qué dice la palabra de Dios, para reconocer la verdad. Dice la palabra de Dios, compra la verdad y no la vendas. Tenemos la palabra, la verdad, entonces para que podamos meditar y estudiar en eso. Se acerca la semana cumbre, si Dios lo permite, el próximo domingo iniciamos con temas cumbre. Así que yo espero, número 1, verle aquí, domingo a las 9 y 11 de la mañana, 5 de la tarde. Son cultos sumamente especiales a las 9 de la mañana, transmitido por Zoom, igualmente que el de las 5. Entonces yo le invito a que usted pueda conectarse. Tenemos un paquete importante y especial para cada uno. Así que en estos días vamos a estar haciendo la entrega de todos los paquetes para que usted esté listo con su paquete cumbre, todo lo que va a necesitar. Y luego, miércoles 10, vamos a tener culto presencial y virtual. Yo le animo para que usted trate de venir, de participar. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La semana más importante del año. Hay épocas y momentos importantes y buenos como el mes de la familia. Debemos amar y proteger la familia. Pero la semana cumbre nos habla de una visión y lo que vamos a estar haciendo en el próximo año. Así que yo espero, por la causa de Cristo, usted se añada, participe de manera fiel. También dentro de los paquetes de cumbre, hay una hojita de oración.
¿verdad? Un plan de oración, queremos orar, hay que orar por todo lo que viene relacionado con la cumbre. Viene una fichita así, si Dios lo permite, si usted no tiene el suyo, ¿verdad? El día de mañana, el lunes, vamos a orar por más familias. Eso representa crecimiento. Necesitamos alcanzar a más familias con la luz de Cristo. Cuando uno ve lo que está pasando y lo que sucede en las familias, en la sociedad actual, hay que orar. No solamente para romper cadenas, no solamente para que se solucionen problemas, sino para que conozcan de Jesús, porque Él es lo más importante y lo que toda familia debe tener como centro. Entonces vamos a orar por las familias, por la causa de Cristo. Vamos a doblar rodillas por las familias de Turrialba. Creo que eran los anuncios, ¿verdad? Una bendición lo que tuvimos la semana pasada, conferencia vidas, lunes, martes y miércoles, la reunión de damas, aquí habían varias mujeres aprendiendo de la palabra de Dios, también virtuales habían otras. Es una bendición. Yo le animo para que siempre hagamos un esfuerzo para participar de todas estas actividades y no olvidar, por supuesto, la parte de compromisos financieros con Dios, ¿verdad? Los diezmos, las ofrendas, que todos seamos hallados fieles como mayordomos, administradores de las bendiciones de Dios, seamos hallados fieles. Así que no se olvide de eso, no se olvide, seamos parte y amemos la obra y la causa de Cristo. Vamos a entonar un canto más, nos ponemos de pie y cantamos Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al deslumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista yo estaré, cuando allá se pase lista yo estaré, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Puede tomar su lugar. ¿Sabe qué bendición? Yo espero que todos podamos estar 100% seguros, tener la convicción plena y completa de que un día vamos a estar frente al Señor, cara a cara. Cuando ya se pase lista, poder decir presente, gracias a la sangre y al sacrificio de Cristo. ¿Sabe? Semanas atrás estuvimos hablando sobre la necesidad de tener una fórmula para triunfar en la vida cristiana. Necesitamos una fórmula, una estrategia para triunfar, una fórmula planteada, y nos hemos basado en lo que escribió el apóstol Pedro en la segunda carta, su segunda carta, porque nos da una lista de elementos necesarios, muchas veces olvidados, y olvidados por muchos. Quiero invitarle a que abra su Biblia en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y eso es lo que hemos venido hablando y estudiando las semanas pasadas. La semana pasada sí tuvimos un paréntesis, ¿verdad? Que estuvimos con los hermanos de Santa Cruz y vimos el cómo iniciamos en la vida cristiana, el cómo nos introducimos en la vida cristiana, y no es por nosotros, sino por Dios. Y esa es la parte divina que juega una parte trascendental en la vida cristiana. Pero luego de eso viene la receta, la fórmula para ganar, para triunfar. Yo no sé usted, pero si a mí me gusta, si algo me gusta a mí, es cuando leo o oigo algo, que me digan qué paso seguir. Qué triste es cuando usted dice, wow, sí, yo necesito eso, pero ¿cómo hago? Yo necesito que me hagan listas de cosas y no listas a lo loco. Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Cosas prácticas, simples. Y eso es lo que hizo Pedro. En parte yo creo que es algo de ahí relacionado con el don de exhortación, ¿verdad? Y estudiando y todo, analizando. Creo que hay veces que tengo esa parte de don de exhortación porque me gusta dar pasos. Decir, ok, ese es el problema. 1, 2 y 3, haga esto. Y si me emociono, le hago una lista de 7 cosas. Cosas prácticas para hacer. Y yo creo que uno siempre necesita una serie de pasos para dar, una guía de cómo actuar. Porque un consejo sin acción, yo no sé, no lo siento consejo. Uno dice, qué bonito, me animaron, pero no me motivaron, no me aconsejaron qué hacer. Bueno, nuestro tema es la combinación perfecta. Y si usted cocina y hace una combinación de ingredientes para preparar algo, usted tiene que seguir una serie de pasos. Si usted hace un queque, usted no echa primero la levadura. Hay una serie de pasos que deben seguirse. Me gustan las listas y yo hago listas para todo. Listas de mandados. Yo no sé, un día mi teléfono va a decir, por favor, no haga una lista más. Porque yo hago listas de mandados para todo y pongo ahí, entonces yo voy marcando checks y yo, qué bien, voy cumpliendo con todo. Con todo este tema de pandemia, desde que inició, ya hasta de las últimas veces ya Saman ha ido al súper, pero había que ir a hacer las compras y entonces Saman me hace una lista, pero mi lista de compras de una persona cuadrada como yo voy pensando en el orden que hay en cada pasillo. Porque si yo pongo algo del último pasillo, de primero, voy a recorrer todo para llegar por esa cosa y luego devolverme. Me gustan las listas. Hago listas de visitación y usted dice, pastor, pero no ha llegado. No, yo llegué, pero no me salieron. No, mentira. Hay veces que no logro cumplir con toda la lista. Porque me gusta hablar también, dicen. No sé. Hago listas de trayectos. Y lo que aprendí en cierto orden, me cuesta a mí cambiarlo de alguna manera. Me enseñaron así tiene que ser. Una vez me dijeron que se necesita ejercitar el cerebro, entonces si mi trayecto siempre es el mismo, mi cerebro se acostumbra. Entonces decían, cambie el trayecto. No, eso es un imposible. A mí me cambian el trayecto, yo no sé, me da dolor de cabeza. Hace un par de lunes tuvimos un ensayo de la conferencia Vidas, venimos de regreso y no habíamos entrado a Cartago y me dice Saman, hay un furgón que se volcó en Bocadito del Cielo. Y yo, bueno, no. De aquí a que lleguemos allá, ya no hay nada. Qué fe la de uno. Vamos bajando Chomogo, llegando a la Lima, y dice, hay mini derrumbes. Ya, y llegamos y pasamos. Ya luego vemos que no hay movimiento de nada en noticias y solamente eran esos problemas y todo. Entonces me dice, ¿qué hacemos si nos quedamos ahí? Y yo en mi mente pienso, podría ser este el momento y la oportunidad perfecta para desviarme ahí por Capellades, creo que es, y venir por Santa Rosa, Santa Cruz. Y digo, no, Dios guarde, no puedo cambiar mi ruta.
esa ruta que conozco hasta ir dormido. Me enseñaron esa ruta y esa ruta es inamovible. Bueno, Pedro da una lista de cosas que va añadiendo los diferentes elementos. A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Y ustedes esa parte le gusta a algunos muchachos. Más cuando hay que leer 1 Corintios 13. Pero sabe, cuando hablamos de amor no estamos hablando del amor que este mundo habla. De un amor completo, infinito de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo está usted en sus esfuerzos para lograr el triunfo en la vida de fe? ¿Cómo está usted en sus esfuerzos para llegar a triunfar en la vida de fe? ¿Sabe? Necesitamos dar pasos. Necesitamos pasión y enfoque. Y si me permite la comparación, esta receta para el éxito en la vida cristiana tiene como una semejanza con la parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y este no es solamente un fruto. Bueno, este no son muchos frutos, es solamente un fruto. No se dice los frutos del Espíritu. Usted lee en Gálatas 5 y dice, más el fruto en singular. No dice, más los frutos o evidencias del Espíritu son. Hay gente que dice, no, mira que yo tengo bondad, pero me falta amor. Tengo estas y las otras no. Es un solo producto. ¿Se imagina usted llegar, comprar un queque? Es una sola mezcla. Usted no va a llegar a decir, yo quiero un queque, pero por favor sin mantequilla. Es que soy alérgico a la mantequilla. No. Ya está hecho. Y lo lleva. Y lo necesita. Bueno, esto que nos dice Pedro son escalones que se suben por resultado de. Y una vez que se sube cierta grada, pues espera que como resultado ascienda a la siguiente y así sucesivamente hasta que llegue a la cumbre, al amor. En ese texto, permítame contarle brevemente, de forma rápida, encontramos una operación matemática. Yo veo a un Pedro intentando de todas las maneras posibles que los cristianos tengamos vidas victoriosas y que entendamos el cómo tener vidas victoriosas. Y yo digo esto porque yo creo que Pedro dice, bueno, hay gente que tiene ese tipo de inteligencia, hay otros que tienen ese otro tipo de inteligencia, hay otros que ven las cosas de esta manera. Entonces Pedro intenta ahí llegar a las diferentes maneras para que todos entendamos. Bueno, en sus formas más básicas, las matemáticas nos muestran también cómo actuar. Y dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Nos retrocedemos un versículo, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo 2 dice, multiplicadas. ¿Qué desea Dios que sean multiplicadas? ¿Qué deseamos nosotros que sean multiplicadas? Por supuesto, la gracia y la paz de Dios sobre nuestras vidas requieren una multiplicación exponencial. Requerimos de su gracia a diario, constante, y no de otro modo que no sea multiplicada. No queremos ir sumando. Cuando me dicen sume, yo me imagino ahí cocinando un gotero y uno va contando esas gotas que van cayendo y me dice, Señor, ¿por qué esto no cae más rápido? Es una multiplicación. Es añadir bastante, exponencial. Necesitamos la gracia de Dios. Versículo 5. La operación matemática en este versículo dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid. Añadid es una suma, es agregar, es adicionar, es aumentar o incrementar los elementos necesarios para el triunfo de la vida de fe, que ya los conocemos, hemos hablado de eso semanas atrás. Y en el versículo 9 está la otra fórmula básica matemática. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro nos dice que deberíamos olvidar o eliminar, o sea, restar los pecados pasados luego de haber sido lavados por la sangre de Cristo. Y usted dice, ¿cómo? ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo? Bueno, esta fórmula matemática nos es muy necesaria. Porque hay personas que siguen esclavizadas al pasado, a sus pecados pasados,
y no experimentan la gracia de Dios en sus vidas. Y no estoy hablando de inconversos, preste bien, pecados del pasado y la gracia de Dios en sus vidas. Estoy hablando de creyentes que siguen atados al pecado, que ya Dios les dijo, ya está limpio, ha sido purificado, su culpa ha sido quitada. Olvidamos, porque ya Cristo pagó. Pero permitimos que el enemigo venga y toque la puerta de nuestra mente y diga, ¿sabe usted es esto? ¿Se acuerda lo que usted hacía? Y nos trae y nos refresca el pasado que ya ha sido pagado. No olvidamos del todo el pasado. No multiplicamos la gracia de Dios en nosotros y no añadimos crecimiento a la vida de fe. Pecado confesado, no lo traiga ya. No lo traiga a su mente. La gracia de Dios es tan grande, abundando y rebosando, que limpia y que no le quiere cargar con el peso de su pecado diario de forma constante, porque ya Cristo pagó. Usted nada más tiene que arrepentirse de su pecado. No es entrar en un juego, es arrepentirse del pecado. Consecuencias, sí, seguramente habrá. Hay pecados que traen consecuencias, pero no debemos cargar con el amargo sabor del pecado de forma constante, porque ya fue limpiado y quitado, pagado en la cruz por Cristo. Así que no se imponga intereses a sus pecados, que nadie le está diciendo que tiene que llevarlos. Ya Cristo pagó por ellos en la cruz. Creo yo que en la vida cristiana debe haber un deseo, debe haber algo en nosotros, una llama, un ardor, un anhelo, una meta, que es no caer, no volver al pecado, no pisotear la sangre de Cristo, como nos dice Hebreos. Pero algunos no saben cómo hacer, no tienen una estrategia. Y nuevamente, Pedro nos da una solución. Nos da, ahí viene ¿qué? Una lista de pasos que, siguiendo esos pasos, los que ya vimos, nos conducen al amor. Entonces dejaremos ciertas cosas. Y esto es algo que todo creyente debe aprender a hacer: reemplazar cosas en la vida, hacer cambios reales. Pero los cambios reales vienen o son producidos reemplazando conductas. En la vida antes de Cristo teníamos trillos ya marcados, costumbres, tradiciones que nos eran normales y eran aceptadas. Ante ciertas circunstancias, reaccionar de forma mundana. Pero en Cristo ya no son correctas, ya no son agradables ni aceptas, y llegan a traspasar las líneas de la santidad y del honor y de la conducta de un creyente. Hay que hacer reemplazos. El problema es que fallamos en reemplazar. Fallamos en hacer cambios reales. Si usted, mi hermano, quiere bajar de peso y esa es su meta, usted va a buscar una buena dieta. Va a reemplazar algunas comidas. Tal vez dice, uy, qué problema. Quiero bajar de peso, entonces, bueno, ahí no más pizza. No más cantonés. No más chicharrones. Adiós chuleta. Y todo lo rico de la vida usted va tachando. Coca-Cola. Y usted tiene que ir quitando. Pero usted no solamente dice, bueno, ya no como chicharrones. Y se va a sentar a la mesa y usted dice, ay, ¿y entonces qué como? El plato eran chicharrones. Hay que hacer cambios y hacer reemplazos. Porque si usted quiere hacer una dieta y usted va a comer ensalada con chicharrones y usted dice, no, ya no como chicharrones, me como solo la ensalada, 20 minutos después usted va a estar buscando a ver qué se come. Tiene que aprender a reemplazar. Va a empezar entonces a considerar alimentos que sean más saludables, ¿verdad? No que los otros no sean saludables, son deliciosos y Dios los puso también. Jesús Dios le dijo a Pedro, mata y come, entonces no deje los chicharrones del todo. Pero ¿sabe? Hay que empezar a buscar tal vez ciertas cosas un poco más saludables. Tal vez hay que empezar a hacer horarios de alimentación. Que a esta hora desayuno, a esta hora almuerzo, a esta hora la merienda, a esta hora el café. A esta hora deseo comer todo lo que no puede comer en el día. Pero usted va a hacer un horario para comer. ¿Por qué? Porque hizo cambios tangibles. Bueno, un creyente también debe tener cambios en su vida, cambios sustanciales y reales, verdaderos y que sirvan para ir por una buena senda.
correcta, agradable a Dios. Si usted quiere dejar su antigua vida en el pecado, tiene que aprender a apartarse y reemplazar. Va a tener que empezar a hacer cambios en su diario vivir. Va a tener que buscarse cómo llenarse de lo bueno. Y ya vimos lo que es bueno, pero ¿de qué nos aparta eso? ¿Qué tengo que reemplazar? Pedro también nos da la respuesta. Y este Pedro, cada vez uno se sorprende más, ¿verdad? Antes, en el ministerio de Jesús, Jesús preguntaba algo y Pedro respondía. Ahora con años, con sabiduría del Espíritu Santo, Pedro sigue respondiendo, pero con una sabiduría increíble. Y dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9, de la siguiente manera. Porque si estas cosas, las que vimos, que la fórmula que hay que tener para la vida cristiana, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Y preste atención a lo que le voy a decir. Cosas que debemos eliminar en nuestras vidas. Y número 1, doloroso. Y hasta me da miedo decirlo por la cantidad de muchachos que hay aquí. Pero uno de los problemas más grandes y las formas más comunes o las excusas se dan cuando estamos ociosos. Un cristiano cae y dice, ay, yo no sé cómo llegué ahí. No sé. Simplemente estaba haciendo nada. Me descuidé. No sé qué tenía en mente. ¿A quién le recuerda eso? ¿Quién se viene a su mente cuando oímos esto? David. Ese mismo. Todo el pueblo en guerra. Ahí está el ejército. David manda, el capitán. Y dice, vaya, y ustedes se encarguen, yo confío en ustedes. Y cualquier líder diría, oh, qué calidad de rey. ¿Cómo delega cosas tan importantes? Mentira. Es un ocioso, vagabundo. Se quedó descansando. Él se levanta tarde a la hora que le da la gana, porque es el rey, porque cree que puede darse esos lujos y se pasea por su casa y ve lo que no tiene que ver y presta atención. Usted no puede controlar lo que hay en el ambiente alrededor. Tal vez David podía ir y mirar y puede volver su mirada. Pero él ve lo que no tiene que ver y el problema es que se toma su tiempo para observar, contemplar, codiciar y preguntar, ¿qué hubiera pasado si David hubiera estado en la guerra? Nunca se ha preguntado eso, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que uno de los momentos más feos en la vida de David es cuando llega el profeta Natán y le dice, ¿sabe? Ese hombre es usted. Y le señala. Y bueno, David ¿perdón? Pero estaba ocioso. Se descuidó. Padres, presten atención. Porque vivimos en una época así, yo sé temas de la pandemia y todo, ya no hay que ir a la escuela, al colegio, mucho tiempo libre. Pero hay muchos muchachos ociosos con sus teléfonos y computadoras. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quién no está ocioso? El diablo. Él nunca está ocioso. Él nunca dice, bueno, 5 minutos, agarra el teléfono 5 minutos. No te preocupes, yo no te voy a tentar en estos 5 minutos. Mentira, porque él nunca está ocioso. Él nunca descansa. Él no está jugando. Yo soy mucho de dichos y siempre los fallo. De hecho, ahora que don Alejandro habla de la clase de adultos, ¿verdad? Yo digo, qué raro, hablan de que el mono se convirtió en Australopithecus, Homo sapiens y todo eso. Pero hay un dicho que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y dice que ¿por qué no me lo sabía cuando estaba en el colegio? Para verle la cara a mis profesores. Pero sabe, hay otro dicho que dice ahí que una mente desocupada es taller del diablo. Cuidado con estar ocioso. Y no solamente con el teléfono, no solamente con la computadora. Porque este aparato en sí no es el diablo. La mente.
Usted puede estar con la Biblia, pero su mente en el peor lugar. Cuidado con estar ocioso. Yo le recomiendo a la gente, a los muchachos, a los matrimonios, no hablar por mensajes con personas del sexo opuesto después de las 10 de la noche. Pastor, ¿pero por qué? Ni que fuera malo. Jesús está conmigo. No esté ocioso. No erréis, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenga cuidado. Tenga cuidado de estar ocioso, porque las grandes caídas vienen en momentos de descanso, de vagancia y falta de ocupación. Una vez leí por ahí un líder juvenil exponiendo sobre el tema de la pornografía, y entonces él dice que a un muchacho le dijo, ok, cuando su mente y su cuerpo le lleve a la tentación, al pecado y a la pornografía y a la masturbación y todo lo que conlleva, agarre un pico, una pala y haga un hueco. Y va a ver que no va a tener tiempo para pensar en otra cosa, porque va a estar muy ocupado. Ocupe su mente. Otro elemento que usted debe cuidar, la segunda cosa, hacer lo bueno. Tiene que cuidarse de hacer siempre lo bueno. No, otro elemento que nos cuidará es el hacer lo bueno. ¿Cómo lo formulo bien? Otro elemento que nos cuidará el hacer lo bueno es no dar fruto. Lo dije bien. Yo en mi mente lo entiendo, pero no sé si la gente me entiende. Sí. Cuando usted hace lo que es bueno, va a dar fruto. Y dice Pedro que tenga cuidado de no estar ocioso en cosas que no den fruto, que no generen. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Si una persona dice, yo soy cristiano, soy un cristiano, un seguidor de Cristo, ¿qué evidencia tiene de que es de Cristo? De que es de Dios. ¿Cómo está seguro de que es de Cristo? El fruto debe evidenciarse. En Gálatas dice la Biblia que no debemos seguir las obras de las tinieblas. ¿Y qué es lo contrario? Porque si usted lee en Gálatas 5, dice que no hay lugar a la carne, que viene que las obras de la carne son manifiestas, pero luego viene el versículo famoso que mencioné ahora, Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto, o sea, pero el espíritu, el cambio, el fruto del espíritu. Ahora, yo no estoy hablando de que una buena forma de dar fruto como hijo de Dios es evidenciar no solamente con el fruto del espíritu. El fruto del espíritu demuestra que el espíritu domina y gobierna en nuestra vida. Pero ¿cuál es el fruto del creyente? No es el fruto del espíritu. ¿Cuál es el fruto del creyente? El fruto del espíritu dice, Dios está reinando. Él tiene el control. Pero ¿cuál es el fruto del cristiano? Bueno, si usted tiene una semilla de mango y la siembra, ¿qué espera recoger? Mango. Nadie dice, mira, yo aquí tengo un mango y ahora tengo ganas de una pera, entonces la pongo y, Señor, por fe quiero que sea una pera. No. Se siembra semillitas de limón, se piensa recoger manzanas o jocotes. No. Esperamos recibir fruto de acuerdo a lo sembrado. Entonces, ¿qué fruto debe tener un cristiano? Si sembramos a un cristiano, ¿qué deberíamos ver que va a producir el cristiano? Más cristianos. Y usted dice, ¿pero cómo?
Bueno, déjeme decirle que en épocas de persecución del cristianismo, en las peores épocas de la persecución, salió una frase por ahí que decían que la sangre de los mártires era como semillas. Entre más se derramaba, más cristianos había. Porque demostraban quién es el Señor. Entonces, un cristiano debe producir otros cristianos, debe multiplicarse. Multiplicarse nos ayuda a no caer, a estar más atentos, a esforzarnos para no ser tropiezo a los demás. Es más, mi hermano, ¿usted alguna vez ha guiado a alguien a Cristo? Y ha cumplido la gran comisión con una persona. Y usted dice, ok, yo le voy a hablar, voy a poner aquí el caso de Samuel. Yo busqué a Samuel, toqué la puerta de la casa de Samuel, le hablé de Cristo, Samuel aceptó a Cristo, luego lo traje a la iglesia, le discipulé, hice todo. Samuel, wow, se bautizó, qué bendición. Seguimos con el discipulado. Y Samuel, ayúdeme ahora, vamos a servir en rutas. Y hay una identificación y hay un lazo que se va cumpliendo. ¿Usted ha tenido eso con alguna persona alguna vez? Que luego uno dice, no, ya estoy cansado, ya no puedo más. Pero llega el Samuelito y le dice a uno, mañana vamos a ir a visitar, y uno, Señor, no puedo fallarle. Dar buen fruto nos ayuda a hacer lo bueno, a sentir esa responsabilidad. Y no es malo sentir esa responsabilidad. Si no fuera por factor tiempo, les contaría más historias de mártires que sintieron la responsabilidad unos por otros y que cuentan muchas historias que estando en el Coliseo Romano, a punto de tirar las fieras para ser devorados, se tomaban de las manos, oraban, cantaban, alababan a Dios, porque tenían una responsabilidad uno con otro. Tal vez se hubieran puesto uno por uno, algunos hubieran dicho, no, yo mejor me arrepiento en este momento. Pero ahí con mi hermano, con mi amigo, con el primo, con el que yo discipulé, vamos a estar firmes. Y el último elemento aquí escrito es una vista corta. Alguien que no tiene visión, que no se proyecta, que ve nada más como lo simple, no ve más allá. Y permítame hablarle un poco de esta parte, de la parte humana. Cada año tengo que hacer un cambio de lentes y tristemente en esta época del año fui a hacerme exámenes de la vista para ver dónde me hacía los lentes que me salieran bien baratos. Y yo no sé si usted alguna vez se ha hecho un examen de la vista, pero para mí es de lo más triste, es algo deprimente, es algo que uno dice, eso es inhumano. Y más cuando uno va con otra persona. Yo doy gracias a Dios porque uno lo mete en una salita y nadie más está viendo. Porque hay veces que ponen la letra E y uno sabe qué es la E. Y le dicen a uno, la B. Y uno, no. Y empiezan. ¿Y aquí la ve? ¿Aquí ve mejor o aquí? Y uno, Señor, ya me van a sacar los ojos, ya no aguanto. Qué triste es no ver. Qué triste es no entender y no comprender las cosas. Qué triste es usted tratar de ver y enfocar, pero usted dice, no entiendo, no veo, no percibo. Cuando usted no ve, no puede analizar lo que le va a llevar lo que está haciendo. Es como el estudiante que nunca va a clases, nunca hace guías, todo es un vacilón. Y pierde el año escolar y dice, ay, yo no me imaginé que me iba a pasar esto. Mami, perdón, o sea, yo no sé cómo me quedé. El profesor es malo. Tenga visión y entienda, bueno, si yo no voy a clases, si no estudio, si no hago las guías, si no cumplo, ahí viene qué va a pasar. Si tengo un trabajo y entro mañana a las 7 de la mañana y yo digo, no, yo voy a llegar a las 9 porque hoy estoy cansado. Y salgo a las 5, pero digo, no, yo quiero irme a las 3 porque dan la novela. Adivine qué, su jefe no le va a aplaudir, no le va a decir, ay, felicidades, yo quiero ser como usted. Le va a decir, chao, no venga mañana mejor. Es más, no regrese, está despedido. Es proyectarse. Es decir, ok, lo que estoy haciendo hoy, ¿a qué me va a llevar? Pero no es tan malo. Esto no es tan malo. Hoy, 31 de octubre, no es malo. Del 2021. Pero 2022 puede ser grave. Porque es un pequeño desvío
hoy, pero que se va haciendo grande. Y es obvio para todos. Muchas veces la gente dice, no haga eso, tenga cuidado con esas amistades, preste atención a esto, al otro, pero no tienen visión y no se proyectan a futuro y luego dicen, no sé qué me pasó. No, proyéctese a futuro, vea las cosas, visualice, ore y diga, Señor, ¿es esto lo que usted quiere para mi vida? Mis hermanos, mi deseo es que no caigamos en las trampas del enemigo. Es que llevemos vidas victoriosas, poderosas en Cristo Jesús. Vidas que le honren y le glorifiquen. No llegar a convertirnos en el juguete del diablo, como le pasó a Sansón. No llegar a convertirnos en el motivo de burla. Que Satanás llegue a la presencia de Dios y por eso mandó a su Hijo Jesús. No queremos eso. Queremos ser, como dice Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No vamos a retroceder. Vamos a ir adelante. Vamos creciendo en la perfección. Vamos dando los pasos necesarios para triunfar en la fórmula de la vida cristiana. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, incline su cabeza para orar. Evidencias. Evidencias de quién somos, a quién le pertenecemos, quién gobierna y domina nuestra vida, quién es el Señor. Tal vez hay que hacer ajustes. Tal vez hay que decir, estoy viviendo esto. He tenido muchos tiempos de estar ocioso, no sirviendo a Dios, no haciendo cosas productivas. No he dado fruto. No tengo visión, no me estoy proyectando. Como estoy bien, hoy me siento bien, pero esto me va a llevar a algo bueno en 10, 15 años. Sí, estoy viendo y no he crecido en fe, por lo tanto no hay conocimiento, no hay dominio propio. Necesitamos hacer ajustes en la vida para triunfar en la vida cristiana. Hacer reemplazos sabios, correctos. La gracia de Dios puede ser y es multiplicada en nuestras vidas, pero creámosle a Dios y arrepintámonos de nuestro pecado y volvamos nuestros rostros a Él y busquémosle de corazón sincero. Crezcamos en toda esta fórmula, como dice Pedro, poniendo diligencia. Vamos a orar y diga, Dios, ayúdeme. Dios, necesito crecer en la vida cristiana. Necesito dar pasos de sabiduría. No puedo seguir adormecido. No puedo seguir así como estaba. Dios Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta tarde y gracias Dios por tu palabra. Dios, venimos suplicándote tu ayuda. Y en parte suena raro, Dios, porque nos has dejado tu palabra ya con todo lo que necesitamos. Pero Padre, te rogamos para que en nosotros haya esa sed, ese deseo, ese amor por tu palabra. Que seamos, oh Dios, de convicción determinada. Que prestemos atención a los engaños del diablo para no ser de los que retroceden. Ayúdanos, oh Dios, a dar fruto. Ayúdanos a estar siempre, como dice tu palabra, trabajar constantemente. Dice, estar firmes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dios, eso es lo que queremos, trabajar, edificar, alcanzar. No queremos vidas ociosas, queremos fruto, queremos visión, queremos proyectarnos, queremos soñar en grande, Dios, de tu mano. Queremos vidas victoriosas, vidas que te honren y te agraden, que digas, bien, buen siervo y fiel. Que te agrades, oh Dios, de nuestros caminos, de nuestras obras, de nuestras familias, de nuestras mentes. Que te agrades, oh Dios, de ver y contemplar lo que hacemos, Padre. Te lo pido, Dios, y ruego por cada uno de mis hermanos. Queremos crecer. Necesitamos crecer espiritualmente, numéricamente, en conocimiento. Dios, necesitamos más y más de ti. Este mundo, esta sociedad, la cultura nos bombardea, oh Dios, con tantas cosas que no podemos descuidarnos.
Ayúdanos, oh Dios, y te lo pedimos y ruego por cada uno de mis hermanos y mi persona en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay que dar pasos. Hay que ser sinceros con nosotros mismos y con Dios para ir por la senda correcta. Vamos a finalizar este tiempo de culto entonando un canto, un himno precioso que se llama Es todo para mí. Que Dios sea todo para cada uno de nosotros. Puestos en pie cantamos Es todo para mí. Luego de eso estaríamos finalizados.